Hermenéutica, clase 2, audio 1. Buenas noches, mis queridos hermanos y a todos los que están siguiendo esta clase. Desde ya, gracias por su atención y su interés en aprender más y más de nuestro Señor, de la gran salvación que tenemos en Él y del gran tesoro que nos fue dado en su palabra. Realmente cuando vamos a su palabra, a la Biblia, nuestra mente queda asombrada, nuestra alma fortalecida, nuestro corazón enternecido, movido. Pero ¿cuántas veces hacemos de la escritura una interpretación errada? ¿Y cuántas veces hemos visto personas usar las escrituras para afirmar cualquier cosa? A veces las cosas más caprichosas y antojadizas, tanto que usan la Biblia para enseñar doctrinas antibíblicas. ¿Se puede hacer algo así? ¿Comenzar con la Biblia y terminar negando la Biblia? Por supuesto que se puede. Mire, yo puedo tomar un versículo fuera de contexto e interpretarlo mal. El daño no sería tan grande en apariencia, pero si yo empiezo a construir una cadena de deducciones basándome en ese texto mal interpretado, puedo llegar fácilmente a la herejía. Por eso es tan importante que dediquemos tiempo a estudiar cómo se debe interpretar la Biblia. ¿Cuáles son los errores más comunes que tenemos que evitar? ¿Cuáles son las distintas corrientes de interpretación que hay y que ha habido históricamente? ¿Y cuáles son algunas reglas que deberíamos tener para asegurarnos de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien? En la clase pasada mencionamos 6 claves sencillas, pero sumamente importantes para la correcta hermenéutica. 6 claves. Las mencionamos al finalizar la clase y las dijimos solo de pasada. Hoy quisiéramos profundizar un poquito más en esas 6 claves. Y la primera clave decía así: la revelación de Dios es progresiva. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios a través del tiempo ha ido aportando mayor guía o mayor información. Dios no reveló toda su verdad a Adán o a Moisés o a ningún otro de golpe. ¿Se imaginan? Sería imposible. Desde ya que la mente humana no puede contener toda la verdad de Dios porque Dios es insondable. Sería como intentar meter un océano dentro de un vaso. Así que Dios ha decidido revelarnos algunas cosas de toda su insondable persona. Pero aún esas cosas Dios no las reveló de golpe. Cuando leemos el libro de Génesis, por ejemplo, encontramos pequeñas semillas de las doctrinas que van a aparecer después. Y es maravilloso ver cómo esas doctrinas ya estaban ahí, en Génesis, pero en estado embrionario, como un germen. Un hermoso ejemplo de esto son las profecías mesiánicas. En Génesis 3:15, por ejemplo, se encuentra ese maravilloso pasaje donde Dios dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera profecía mesiánica en toda la Biblia. Alguien vendrá, un descendiente de la mujer, que derrotará a la serpiente, que fue la causa de la maldición para la humanidad. Se nos dice muy poco de este descendiente, se dice que vendrá de la mujer y que herirá en la cabeza a la serpiente, es decir, una herida importante, una herida mortal, y que él mismo será herido en el talón. Parece ser que son 2 heridas en un solo acto. En el momento de pisarle la cabeza, la serpiente logra morder el talón, y mientras que la serpiente muerde, al mismo tiempo muere. ¿No es una profecía maravillosa? Claro, para nosotros es fácil interpretarla porque ya tenemos toda la revelación posterior. Dios fue agregando información acerca de este Mesías. Primero, Dios reveló que vendría de la mujer. Eso restringe las posibilidades porque deja afuera a los ángeles, deja afuera a los animales, deja afuera a la mitad de la raza humana. No vendrá de hombre, solo de mujer. Pero a medida que avanzamos en la escritura, Dios va restringiendo la gama de posibilidades, va siendo más exacto.
Luego en Génesis más adelante se nos dice que de la descendencia de Abraham vendrá la bendición para toda la familia de la tierra. Seguimos avanzando y vendrá de Isaac. Y seguimos avanzando y vendrá de Jacob. Y seguimos avanzando y al final del libro de Génesis se nos revela que de las 12 tribus de Israel, o sea, de Jacob, los 12 hijos de Jacob, será Judá el que Dios eligió para traer al descendiente salvador, a esta simiente. ¿Ves cómo cada vez que se agrega información se va cerrando el margen de opciones? Llegamos a Miqueas 5:2 y nos enteramos de que de todas las ciudades posibles del mundo, el Mesías nacería en Belén. También en Jeremías 33:15 nos dice que sería un descendiente de David. Y así podríamos ir nombrando más de 33 profecías que hallan su cumplimiento en Cristo, que hablaría en parábolas, que daría vista a los ciegos, que sería rechazado, que cargaría el pecado, etcétera. Pero todo esto nos ilustra esta primer clave de interpretación. Dios se revela de forma progresiva. Esto es muy importante y útil recordarlo, ya que hay algunos, mayormente ateos, que pretenden desacreditar la Biblia diciendo que el Antiguo Testamento es contradictorio con el Nuevo, que el Antiguo muestra a un Dios airado y vengador, y en el Nuevo un Dios amable y lleno de amor. Bueno, en primer lugar, creo que tendríamos que reírnos un largo rato de que un ateo pretenda enseñar la Escritura, cuando no son capaces, por definición, de entenderla, ¿verdad? En segundo lugar, la afirmación está equivocada. En el Antiguo Testamento está lleno de textos donde se habla de la inmensa misericordia de Dios, de su paciencia, de su perdón, de su provisión constante a pesar de nuestra infidelidad, de su lentitud para la ira, etcétera. Y el Nuevo Testamento también menciona que nuestro Dios es fuego consumidor, que vendrá en llamas de fuego, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que solo una caricaturización superficial, digna de un ateo que no creo que haya dedicado más tiempo que un creyente promedio a investigar sinceramente lo que dice la Biblia, puede llegar a tal conclusión. La verdad es que encontramos en el Antiguo Testamento un período donde de Moisés hasta Cristo, donde Dios trata con el hombre a través de la ley. Y en los evangelios comenzamos a descubrir la gracia de Dios. Así que sí, está esta rivalidad entre la ley y la gracia. Dios es un Dios justo y santo y no puede pasar por alto el pecado. Esto se enfatiza claramente en el Antiguo Testamento. Pero Dios es un Dios de amor que va a traer la solución a través de esta simiente de la mujer, este descendiente santo que va a herir a la serpiente. Esto también es del Antiguo Testamento. Lo que se nos revela en el Nuevo es la forma sublime en que Dios cumplió esta promesa a través de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Así lo dice Juan en su Evangelio. Juan capítulo 1. Vamos a buscar Juan capítulo 1 y vamos a ver lo que nos dice. Fíjense que Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Jesucristo y le está llamando por un nombre que Juan le pone, que es el verbo, pero que en realidad es una palabra griega que significa logos. Y logos es una palabra que significa revelación, expresión, discurso, tratado, comunicación. Por ejemplo, logos es la palabra que se usa en las ciencias cuando decimos, por ejemplo, biología, geología. eh, Todas las palabras terminadas con logía vienen de esta palabra logos, porque, por ejemplo, biología es el tratado acerca de la vida. Entonces, un tratado, un desarrollo, una expresión, un discurso, algo que se dice, algo que se comunica acerca de la vida, sería la biología. ¿Y qué sería la teología? Bueno, la teología
sería comunicar a Dios, estudiar a Dios, eh, eh, manifestar a Dios, tratar, hablar acerca de Dios, tratar sobre Dios. Eso sería la teología. Ahora, qué interesante que en Juan capítulo 1 está la teología, porque en el principio era el logos, y el logos era con el teos, con Dios. Y el verbo era Dios, y el logos era el teos. O sea que Cristo es el logos de Dios. Cristo es la teología. Cristo es la expresión máxima y más perfecta de Dios. Cristo es la revelación más completa y más perfecta que pudimos tener de Dios. Pero seguimos leyendo Juan capítulo 1 y fíjense que dice eh, en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y acá viene un texto clave, 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Fíjense qué interesante este texto. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y acá Juan está haciendo una comparación entre la revelación del Antiguo Testamento y la revelación del Nuevo Testamento, a pesar de que todavía no existía un Nuevo Testamento, sino la persona de Cristo, el Logos de Dios, el que viene a dar la revelación final de Dios. Por supuesto, eso no quiere decir de que en Cristo ya conocemos todo lo que Dios es porque dijimos que es insondable, pero sí es la revelación más perfecta eh, que hubo hasta el momento. Recuerden Hebreos capítulo 1, habiendo Dios hablado muchas veces a nuestros padres por los profetas, en los posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. Así que esto se me hizo un poquito largo, el primer punto, pero esto vaya para explicar el primer punto de la revelación progresiva. Nos vemos en el siguiente audio.